Hola, hola, mis queridos superpeques y mi querida superfamilia. ¿Qué tal estáis? ¿Estáis entrenando y entrenando los superpoderes? ¿Estáis practicando y practicando? Seguro que sí. Hoy os voy a hablar de un tema importantísimo. Son las creencias limitantes. Seguramente me habréis oído hablar más de una vez de estos patrones negativos que adquirimos desde pequeñitos o durante toda nuestra vida. ¿Cómo limpiar estas creencias limitantes? Parece que nuestro cerebro o mente siempre tiene más fácil pensar lo negativo o lo peor, ¿verdad? ¿O no es así? ¿O estamos programados? Pues en este vídeo te voy a ayudar a hacer esa limpieza para sentirnos mucho mejor y mucho más poderosos. Adelante, superfamilia y superpeques. Cuando hablamos de cómo limpiar estas creencias limitantes, debemos saber cómo han entrado dentro nuestro. Y seguramente igual sabrás, pero igual es la primera vez que estás escuchando esto. Entonces, las creencias vienen de una situación, sentimiento o acción donde nos hemos sentido mal o nos hemos sentido con una emoción negativa y la hemos vivido como verdad, que eso es verdad. Pero la buena noticia es que cuando logramos liberar ese sentimiento negativo de nuestro cuerpo y nuestra vida, esas creencias limitantes desaparecen. Cuando nos hemos dado cuenta y hemos detectado una creencia limitante, pues el primer paso lo hemos hecho. Nos hemos dado cuenta y hemos reflexionado y nos hemos hecho daño durante tiempo a nosotros mismos. Y en una temporadita, puede ser un día, dos, más días, vamos a estar revueltas. ¿Por qué? Porque ese patrón ha estado instalado dentro de nosotros mucho tiempo y nos vamos a sentir emocionalmente removidos. Pero ese es el primer paso. No pasa nada. Permítete sentir esas emociones. Acéptalo, porque es el primer paso a poder cambiarlo. Acuérdate que nosotros somos mucho más que esas creencias. Somos los observadores. Por lo tanto, tenemos poder hacia ellos. Primer paso, como hemos dicho, para limpiar esta creencia que nos hace daño es darnos cuenta. Van a salir cada 2x3 porque son automáticos y están muy dentro por costumbre y por personalidad. Por ejemplo, algunas personas tenemos el patrón de que tenemos que hacer todo perfecto, lo correcto, todo bien. Entonces, eso crea mucho estrés. Segundo paso, tenemos que sustituir esa creencia limitante a una poderosa o alguna que nos haga bien. En este caso puede ser que merezco disfrutar de la vida o quiero disfrutar de la vida. Entonces, cuando vayamos a instaurar esta nueva, que tiene que ser constante, porque la vieja aparecerá, porque nos sale automático, cada vez que aparezca la vieja, ¡pam!, a sustituir la nueva, la que queremos poner. Una y otra vez, hasta conseguirlo. Desde pequeñitos hemos recibido mensajes y órdenes de nuestros padres, profesores, abuelos, etc. Y todas esas creencias también provienen, hay que saber de dónde, ¿verdad? Pues muchas veces de la cultura, de la religión, de la televisión, de las redes sociales, etcétera.
Y muchas veces, ¿qué pasa? Que es importante. Solo pensar en positivo no es suficiente. Tenemos que coordinar pensamiento y sentimiento, ¿verdad? Muchas veces pensamos una cosa y sentimos otra. Igual para dar placer a, por ejemplo, a nuestra madre o no decepcionarla o cualquier cosa, ¿verdad? Pues os invito que me pongáis aquí abajo, que me compartáis una creencia limitante que reflexionando os habéis dado cuenta. Y yo estaré encantada de ayudarte a poner un sustituto, una frase que sustituya y la puedas integrar en tu mente para ser más libre. ¿Qué te parece? Tú también, ¿eh? Padre, madre, tutor, tutora, abuelo, abuela, el que esté viendo también, quiero que me lo compartas. ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Bien? Adelante, superfamilia y superpeques.